El propósito de esta exposición no es que ustedes se vayan, digamos, convencidos de la opción de la aprobación de la nueva Constitución, sino más bien entregarles ciertos elementos a ustedes sobre la conveniencia, eso sí tengo que dejarlo claro, la conveniencia de que se apruebe una nueva Constitución mediante una convención constitucional, esto es, una asamblea constituyente, como una herramienta para garantizar una sana y justa convivencia en nuestro país. Es decir, hay argumentos razonables, plausibles, para que una nueva Constitución pueda entregar una mejoría a la situación grave de malestar que existe en la sociedad. Porque hoy en día existe un malestar, existe una percepción de injusticia que hoy en día nadie de las formaciones partidarias, de los actores de la sociedad civil más relevantes puede negar. Existe una sensación de malestar y esta sensación de malestar se ha ido encauzando de distintas formas y luego, digamos, a partir de este proceso de discusión, de deliberación política, hoy en día sabemos que una forma de desactivar el malestar y sobre todo la violencia es un nuevo pacto social en la sociedad chilena. Una de las motivaciones que en principio se presentan para exponer sobre el proceso constituyente en una comunidad evangélica, en una iglesia evangélica, tiene que ver mucho en el rol que vamos a cumplir como ciudadanos cristianos evangélicos. Somos cristianos ciertamente, pero también somos ciudadanos de una república independiente, un régimen democrático representativo. Digamos, la democracia se ejerce a través de las elecciones. La historia constitucional de Chile se caracteriza por esa ampliación del derecho de sufragio, de la elección, la posibilidad de ser elegido para cargo. Entonces, resulta muy relevante entender de qué manera los cristianos, como uno de los muchos actores que existen en la sociedad civil, nosotros podemos aportar, digamos, a una sana convivencia y la superación de la violencia que estamos viviendo en este momento. Y quería retroceder un poco, quizás es algo que ustedes revisaron en las reuniones pasadas, en las sesiones anteriores, pero resulta importantísimo, fundamental, entender cuál es la concepción acerca del poder, acerca de la participación política que existe en nuestra tradición cristiana. Hay que dejar en claro que la concepción cristiana del poder político es la de un poder como servicio. Nuestra forma de participación en la democracia se explica en el servicio a otros. Ya lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, cuando Jesús pone como ejemplo a sí mismo como que Él viene a servir, incluso está dispuesto a dar la vida en servicio por otros. Cuando los apóstoles discuten, deliberan acerca de quién es el mayor, Él pone como ejemplo de que aquel que debe ser el primero tiene que ser aquel que sea esclavo de los demás, incluso el servidor, el último. Los primeros, los que quieren ser primeros deben ser los últimos. Muchas organizaciones cristianas hablan de una pirámide invertida, es decir, el liderazgo tiene que ser el primero en servir, es el primer servidor. De allí también una enseñanza de importancia a nuestras iglesias, digamos. La importancia de que el liderazgo se entienda a sí mismo como un servidor y no como quien es servido, como quien debe recibir el servicio de la comunidad, digamos, de la congregación. Entonces, el poder político en la comunidad cristiana es un poder como servicio. El poder político, la participación política, en la tradición bíblica tiene distintos hitos. No existe una sola tradición, una sola concepción sobre lo que es la participación política. Así, por ejemplo, encontramos en una primera etapa del Antiguo Testamento una organización social más bien transhumante. No sé si conocen esa diferencia entre la transhumancia y los nómades. Los transhumantes se mueven de lugar de acuerdo a la búsqueda de alimentos. Los nómades se van desplazando, digamos, sin una referencia, digamos, de pastizales. No sé si ustedes recuerdan el caso de Abraham, Lot, cuando el sobrino Lot se estaciona, digamos, se instala muy cerca de la ciudad, donde habían mejores zonas de cultivo, y Abraham se distancia de la ciudad, digamos, de los centros de poder. Esa era una característica muy propia del pueblo de Israel en esa etapa. Posteriormente existe más bien una sociedad igualitaria
bajo la dirección, la conducción de ciertos liderazgos más carismáticos, y nos encontramos con los jueces. Si ustedes toman el libro de los jueces, que es un libro muy triste, el destino de los liderazgos carismáticos en el libro de los jueces es de mucho dolor. Y la última expresión del libro de los jueces es muy sintomática de lo que iba a venir más adelante, porque dice que en ese tiempo en Israel no existía un rey y cada uno se gobernaba, cada uno se conducía según le parecía. Esa es una sociedad, digamos, preestatal, es decir, no existe un Estado centralizado. Posteriormente, en el Antiguo Testamento encontramos ya propiamente tal la organización estatal en torno a la monarquía. Pero hay un aspecto muy interesante. Generalmente en nuestras iglesias la percepción que se tiene de la institución monárquica es muy positiva sobre el rey David, digamos, quizás la nota más baja sea el rey Saúl, y después posteriormente más bien como una desintegración, una descomposición de la institución monárquica, con la poca fidelidad al Dios de Israel. Pero la tradición monárquica en el Antiguo Testamento tiene dos concepciones. Y ustedes ven algunos textos del Antiguo Testamento que son muy negativos respecto a la institución monárquica. Así, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pide un rey para sí, el profeta Samuel advierte al pueblo sobre la necesidad de tener un rey o no. Es decir, van a tener que tomar a sus jóvenes, les van a imponer obligatoriamente el servicio militar, van a tener que correr delante de los carros del rey, van a tener que pagar sus impuestos, sus mujeres van a conformar el harén del rey, y una serie de circunstancias que eran incómodos para la libertad del cristiano. Posteriormente encontramos otra concepción que es más bien positiva de la monarquía. No sé si ustedes recuerdan el pasaje del rey Josías. Durante el reinado del rey Josías, de acuerdo al Antiguo Testamento, en la Segunda de Reyes, se encuentra el libro de la ley en el templo, que había estado desaparecido. Y toman para sí los israelitas una nueva legislación. Esto es lo que se ha llamado más bien como la ley deuteronómica. Hoy en día sabemos que el Deuteronomio parece ser ese libro de la ley que había encontrado Josías en el templo. Y la ley deuteronómica es una ley que se caracteriza por ser muy moral, muy ética. Constituye, de alguna manera, todo recoger la tradición de la denuncia de los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos otra visión que claramente es la visión evangélica acerca del poder que, como ya les refería en el Evangelio de Marcos, es el poder como servicio, y en la comunidad cristiana primitiva la iglesia se acostumbra a vivir en una sociedad plural, pero que sin embargo siempre tiene la lealtad al Kyrios, al Señor. La importancia de hablar sobre el poder y la participación política de los cristianos tiene que ver mucho sobre nuestra responsabilidad de participación en el proceso político que estamos viviendo ahora. Porque nuestra concepción acerca de la participación política que nos entregan las Escrituras, que nos entrega la experiencia de la historia, va a determinar en buena manera la condición en la que nosotros nos acerquemos al desafío que se nos está presentando. Es muy llamativo que hoy en día personas que movilizan el rechazo dentro de las comunidades evangélicas y que hoy en día están desarrollando una alianza con el poder político, hoy en día hay un fenómeno bastante que no es nuevo, pero sí está muy profundizado, que es la alianza entre el poder político de derecha y los liderazgos políticos eclesiásticos evangélicos. Hoy en día es un fenómeno que estamos viviendo y es el capital político que se está llevando adelante para fortalecer la posición del rechazo. Eso lo vemos en la prensa, eso lo vemos con el pronunciamiento de las distintas cartas, los pronunciamientos de la prensa, los diputados de la bancada evangélica. Pero los sectores eclesiales que son representados por esa cultura política de estas personas que hoy en día están llamando por el rechazo es de sectores de la iglesia evangélica que antes cuestionaban mucho la participación política. No sé si ustedes recuerdan que hace años, no es necesario volver 50 años atrás, 30 años atrás, 20 años atrás, sino que hace cerca de 10 años atrás la participación política en nuestras iglesias era bastante desprestigiada. Es decir, la participación política era participar de las convicciones del mundo, era participar de las negociaciones del mundo.
renunciar a la ética cristiana. Hoy en día existe una valoración muy positiva de la participación política y en buena medida depende, digamos, por los representantes evangélicos que hoy en día tenemos en el Congreso y las voces públicas del mundo evangélico. Entonces no hay que perder de vista que la participación política del cristiano en sí tiene que ceñirse por ciertas orientaciones, ciertas prácticas, más que prácticas, ciertos criterios que nos entrega tanto la experiencia cristiana como la Biblia. Esos lineamientos son del poder como servicio. Y la participación política en el proceso constituyente es un bien necesario para el mundo evangélico. Yo quiero ser categórico en ese sentido. Hay un pasaje del libro de Jeremías que incluso señala que el bienestar de la ciudad, que el pueblo de Israel que fue deportado en Babilonia, tiene que trabajar por el bienestar de la sociedad, por el bienestar de su ciudad. No es trabajar por el bienestar propio de sus propias comunidades, es trabajar por el bienestar de la sociedad, en una sociedad en la que no existen personas que necesariamente crean como yo. Hay personas que tienen una visión distinta acerca de cómo convivir en sus familias. Existen personas que tienen una visión distinta sobre lo que hacen el fin de semana, sobre cómo llevan adelante su vida sexual. Hay visiones distintas acerca de, por ejemplo, tener hijos o no tener hijos. Hay visiones distintas acerca de si yo tengo que pagar o no la educación de quien puede pagar su educación universitaria. Hay distintas concepciones de mundo. Y a esa ciudad en la que están personas muy distintas a mí, el Señor me pide trabajar por su bienestar. Y en el bienestar de la ciudad, dice aquel pasaje, encuentro yo mi bienestar. Trabajen por el bienestar de la ciudad, porque en el bienestar de la ciudad está el bienestar de ustedes. Este es un documento de 1829. Es un documento al año siguiente en que el primer presidente de Chile, ¿alguien sabe quién fue el primer presidente de Chile? No fue Bernardo Higgins, fue Francisco Antonio Pinto. Francisco Antonio, porque antes se llamaban directores supremos. Francisco Antonio Pinto fue el primer presidente de Chile. En 1828 él convocó un Congreso Nacional Constituyente, en que los miembros electos tenían la función de redactar una nueva constitución. Es decir, está convocando a una asamblea constituyente. En nuestro país existió una asamblea constituyente. Y en 1829 hay un escrito que se redacta que es para hacer campaña política sobre las ventajas de la asamblea constituyente. Y este es un documento que dice breve exposición de la Constitución chilena o un diálogo entre un ciudadano y un diputado al Congreso, que ha resultado electo para el Congreso. Y encontramos diálogos bastante divertidos. Por ejemplo, dice, mi amigo, dice, al ciudadano le dice al diputado, créame usted que deseaba ardientemente, como muy del siglo XIX, dice, mi amigo, créame usted que deseaba ardientemente ver a usted y tenerlo algunos días en mi compañía para que sirva instruirme sobre la Constitución y lo que ella contiene. Sabe muy bien que mis principios son ninguno y que mis padres, contentos por haberme hecho aprender a leer, escribir y medio contar en mis primeros años, me aplicaron luego al campo, donde he permanecido hasta ahora, casi sin ningún trato de gente. Lo que es más, sin haber tomado jamás algún libro bueno o malo en las manos, ni haber leído siquiera los escritos o papeles públicos, porque me han llevado toda la atención la agricultura y otros negocios, cuando estás aquí, que nos has venido esta Constitución, que ha metido y está metiendo tanta bulla, a cuya publicación y lectura yo asistí convidado por un subalterno de esa jurisdicción, en cuya ocasión desde entonces acá he oído de ciertos hombres medios letrados, o sea, decir abogados, que aquí tenemos deshacerse en elogios y aplausos. Claramente este es como un documento para, digamos, hacer campaña por la nueva Constitución. Entonces el diputado más adelante le responde señalando, pero antes de descender a hablar sobre nuestra Constitución y explicar su contenido, es preciso que entienda bien usted la definición y significado de esta Constitución y que adquiera otras nociones generales relativas al mismo asunto, porque toda suerte de conocimientos se ha de empezar por sus principios. ¿Y qué quiere decir Constitución, señor diputado?
Constitución, hablando en general y en sentido físico, quiere decir lo que forma o constituye alguna cosa de tal género o especie. Y así se dice, por ejemplo, que el constitutivo del hombre es el alma racional o intelectiva unida al cuerpo y en mutuo comercio con él. Pero en el orden moral se llaman constitución aquellos reglamentos, leyes, bases, como se quieran llamar, que establecen, forman y dan la existencia a cualquier cuerpo moral. Cuerpo moral es como cuerpo, asociaciones, empresas, personas jurídicas. Y más abajo dice, y en este sentido se dice que la constitución de tal corporación, tal colegio, tal universidad, tal orden religioso. Esto supuesto, la constitución de una nación son aquellas leyes o bases que le dan al ser la existencia y la constituyen tal. Es decir, aquellas leyes que establecen una sociedad de hombres, el gobierno, la forma de él. Ahí van describiendo qué es lo que contiene una constitución, que probablemente pasaron con el hermano, con el abogado Jerez y con Joaquín. Dice que la sociedad de hombres, el gobierno, la forma de él, crean y designan, fijan las atribuciones y facultades de los poderes que han de regirla y al mismo tiempo sancionan las prerrogativas de derechos, goces, de todo, cada uno de los ciudadanos más breve. Prescribe los deberes del ciudadano para con el magistrado, de este para con aquel y de los ciudadanos entre sí y sanciona los derechos de todos. Bueno, y ahí, digamos, este es un documento largo que se difundía. Entonces las personas de esa manera podían leer y entender qué es lo que era la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, esto es un ejercicio muy parecido al que estamos haciendo en este momento. La nueva Constitución. La nueva Constitución es indispensable para asegurar una justa y más pacífica convivencia en esta nueva etapa que vive nuestro país. ¿Por qué razón? Hay ciertos argumentos. Se ha señalado que la Constitución de 1980 tiene un origen ilegítimo, lo que es cierto. La Constitución de 1980, como ya se ha dicho, fue redactada por una comisión designada para dicho efecto en el contexto de un régimen autoritario. Lo sabemos, existía una dictadura en nuestro país, un gobierno militar. Estaban suspendidos ciertos derechos, existían limitaciones de los derechos de las personas. Y el régimen de turno fue quien decidió quiénes iban a reemplazar a la ciudadanía para ejercer un poder. Y de hecho los decretos que dan por inaugurada la comisión para la redacción de la Constitución, es decir, la comisión Ortúzar, no sé si ustedes han escuchado, pero la comisión Ortúzar fue el conjunto de personas convocadas bajo la presidencia de un abogado de apellido Ortúzar, digamos, la referencia a la que hacen esos decretos es que en la Junta de Gobierno que convoca a la comisión se encuentra depositado el poder ejecutivo, el poder legislativo, no el poder judicial, porque estaban funcionando los tribunales, pero sí el poder constituyente. Es decir, se quita el poder que corresponde al pueblo, ni siquiera un poder constituyente originario. Siempre hay una distinción entre poder constituyente originario y derivado. El constituyente derivado es, por ejemplo, una asamblea constituyente o una comisión que sea designada para dicho efecto, pero en la cual haya consentido toda la nación, es decir, la soberanía nacional, la soberanía popular. Y ese es el poder constituyente originario. Dichos decretos entregaban el poder constituyente originario a la Junta Militar de Gobierno. Es decir, estamos en presencia de un régimen y de una comprensión del régimen político que no es democrática. Ciertamente no es democrática, incluso no es republicana. Es decir, estamos viviendo un fenómeno diferente. La nueva Constitución es una oportunidad que tiene el país para sortear la ilegitimidad de origen de una Carta Fundamental, que también, hay que decirlo, esta Constitución de 1980 fue aprobada fraudulentamente. Hoy en día es un hecho académico, consolidado, que el plebiscito de la Constitución de 1980 fue un plebiscito en el que hubo fraude electoral. Hubo fraude electoral, no existía un CERVEL, no había control de los votos. Se aseguró de que había un apoyo importantísimo de la sociedad chilena
hacia la nueva Constitución, pero nunca hubo una forma de fiscalizar, una forma de controlar, de transparentar las cifras. Incluso hay un libro al respecto que tiene que ver con la Constitución de 1980 que recoge estadísticas, que es de un profesor de apellido Fuentes de la Universidad Diego Portales, en el que se estudia muy bien y hoy en día sabemos que es un hecho consolidado. Entonces, la ilegitimidad de origen de alguna manera se ve refrendada por los mecanismos fraudulentos por los cuales llegó para reemplazar la voluntad de la gente y del pueblo de Chile. Hay otros aspectos que es necesario atender en lo que tiene que ver con la nueva Constitución. Y por favor, me avisan si es que vamos como con el tiempo. La nueva Constitución ofrece una posibilidad de desactivar ciertos candados, ciertas trabas. Esto es lo que algunos estudiosos han llamado las trabas del sistema constitucional. Ustedes pueden preguntarse legítimamente que la Constitución, para solucionar aquellos aspectos que hoy en día son particularmente injustos en lo que refiere, por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de pensiones, perfectamente se puede solucionar con una reforma. Y en muchas oportunidades se ha señalado de que esta Constitución de 1980, a diferencia de la Constitución de 1925 o la Constitución de 1833, es una de las constituciones más reformadas, digamos. La Constitución que hoy en día tenemos, se asegura, es una Constitución completamente diferente a la que fue dictada en tiempos de dictadura. Es cierto que es el texto constitucional más modificado, pero en más de 40 años las reformas a la Constitución no han desactivado el malestar y de hecho se ha profundizado. Y lo que pasó en octubre del año pasado, el nivel de violencia, es el resultado de muchos años. Yo creo que en esto hay como cierto consenso entre todos nosotros de que la gente se cansó en algún momento. Uno puede decir que los violentistas o la gente que salió a la calle en octubre, en el estallido social, haya sido la gente que salió a la calle y no el electorado que, por ejemplo, estuvo tras la elección presidencial de Sebastián Piñera, por ejemplo, o de los buenos resultados, los buenos resultados que ha tenido la derecha a lo largo, digamos, de todo el periodo del retorno a la democracia, los gobiernos de la concertación. Pero lo cierto es que hoy en día, por ejemplo, si ustedes toman el estudio del Centro de Estudios Públicos, que emite un documento todos los meses, hay un documento de enero del 2020, que ya salió y está disponible, asegura que los partidos políticos con representación en el Congreso tienen un nivel de confianza ciudadana del 2%. Y el rango de error de dicha estadística es de 3%. Con eso se dice todo. Es decir, eso tiene implicancias ya en quienes van a redactar la Constitución. ¿Vamos a reformar la Constitución? ¿Vamos a elegir un Congreso con esos niveles de aprobación? ¿Vamos a pedirle a personas, incluso personas que actualmente están en ejercicio, que redacten y reformen para desactivar el malestar, modificando las pensiones, modificando la educación, ampliando el derecho a la educación, haciéndose cargo de los problemas de salud? Son muchos más, pero yo doy esos tres porque han sido básicamente lo que se ha encauzado, digamos, en las últimas movilizaciones y lo que hoy en día las estadísticas señalan. Entonces es un ejercicio de mucha responsabilidad, La Constitución ha sido innumerablemente reformada, pero no se ha desactivado el malestar en la sociedad chilena, la sensación de injusticia que existió durante su dictación en el gobierno militar y posteriormente en tiempos de democracia, porque existen mecanismos estructurales dentro de la Constitución que impiden solucionar el problema. Es decir, no depende, como dijo el diputado Florcita Motuda, él dijo en algún momento, él señaló de que podríamos renunciar todos, digamos, desde el presidente de la República
los senadores, los diputados, todos los órganos del Estado electos deberíamos renunciar, dar un paso al costado y llamar nuevamente elecciones. Es cierto que podría descomprimir el conflicto la renuncia de algunos cargos de elección popular, con los niveles de desaprobación. Pero sepan ustedes que no se va a desactivar, no se va a solucionar el problema, porque existen trabas, existen mecanismos que operan a nivel del texto constitucional que impiden que cualquier esfuerzo ético de parte de buenos políticos se vea desactivado si alguien controla esos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Primera traba. Nuestra Constitución, el texto constitucional es un cuerpo, pero además hay ciertas leyes que están explicitadas en el artículo 66 de la Constitución, que son ciertas materias que tienen que estar reguladas por una ley orgánica constitucional. Son leyes que de alguna manera vienen a complementar ciertos aspectos más bien generales, importantes de ciertos capítulos de la Constitución. Así, por ejemplo, encontramos leyes orgánicas constitucionales de educación, que regulan ciertos servicios públicos. La aprobación de esas leyes orgánicas constitucionales que regulan en buena medida la posibilidad que nosotros tenemos de ejercer nuestros derechos es de un quórum de 4/7. 4/7. Los 4/7 jamás han sido conseguidos por un sector político en la historia de vigencia de esta Constitución. Es decir, si hay un sector político que quiere hacer cambios sustanciales en cierta manera, tiene que necesariamente negociar con otro sector para que arriben a ciertos acuerdos. Primera traba, el alto quórum, 4/7, que no existe en ningún otro país del mundo. Se ha señalado, por ejemplo, de que las leyes orgánicas, la derecha ha señalado de que, por ejemplo, las leyes orgánicas, por ejemplo, de Francia o España, también requieren altos quórum, pero no requieren 4/7, requieren mayoría absoluta, y la mayoría absoluta es el 50% más uno de los delegados, de los representantes, de los congresistas en ejercicio. Es decir, la mayoría logra establecer, aprobación de ciertas materias. Entonces es un alto quórum que nunca va a poder alcanzarse si es que no se llega a pactar y a negociar con otro sector. Primera traba. Segunda traba, control preventivo del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en una etapa de la formación de cada una de las leyes, puede reemplazar la voluntad del Congreso. Es decir, usted puede elegir perfectamente a sus congresistas. Los congresistas pueden tener un buen proyecto de ley, pero si la contraparte a sus congresistas tiene, porque la elección de los ministros del Tribunal Constitucional obedece a las designaciones, a las ternas que se elaboran a través de las nominaciones en el Congreso Nacional y en distintos órganos del Estado. Pero si es que la contraparte, la oposición política, tiene el control sobre el Tribunal Constitucional, puede reemplazar la voluntad del órgano legislador y puede decir, no, vetamos este proyecto de ley. No puede seguir porque tiene vicios de constitucionalidad. Y así han existido ciertos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que no son pronunciamientos jurídicos, son pronunciamientos más bien morales. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan el caso de la pastilla del día después? El caso de la pastilla del día después, que es una pastilla anticonceptiva de emergencia, fue rechazada en el Tribunal Constitucional. Después hubo otra forma de cómo se hiciera llegar a los consultorios, pero la pastilla del día después fue rechazada en el Tribunal Constitucional, y en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional no hubo argumentos jurídicos constitucionales, hubo argumentos morales, hubo argumentos de valores, incluso casi religiosos. Eso puede representar para nuestras iglesias algo valioso porque se está votando, digamos, moralmente. Pero también puede existir el riesgo de que moralmente se vote en contra de nuestras convicciones. Por eso nuestro sistema constitucional debería ser el sistema constitucional mínimo, un sistema constitucional que ofrezca una carta que garantice un mínimo en el que nos podamos entender. Precisamente lo contrario a lo que existe hoy en día en el texto constitucional, porque hoy en día en el texto constitucional existe más bien una regulación de máximos. Por ejemplo, hay ciertos derechos
que para que usted los pueda exigir en los tribunales, tiene que interpretarlos como derecho de propiedad. Así, por ejemplo, le niegan a usted el derecho por una toma, por ejemplo, se han presentado recursos de protección, o más bien las alzas de las ISAPRES. A muchos de acá los presentes probablemente le han subido el costo de la operación por parte de la ISAPRE, las comisiones. Eso es inconstitucional, es ilegal. Han condenado a la ISAPRE, tan así que si ustedes le alzan la comisión de la ISAPRE, usted puede ir al tribunal y van a condenar a la ISAPRE. Y eso se ha perpetuado, se ha perpetuado, se ha perpetuado. Las cifras de la salud pública han ido empeorando a lo largo del tiempo a medida que se ha ido ampliando el tamaño de la población en Chile, pero sin embargo las ganancias de las ISAPRES han ido aumentando. Entonces son hechos que dan cuenta de aspectos muy cuestionables de lo que hoy en día está pasando. En ese sentido, el control preventivo que hace el Tribunal Constitucional es una forma de controlar, es una forma de parar lo que decida el Congreso Nacional, los representantes, digamos, que nosotros elegimos. Y existe otra traba, finalmente. Es que para reformar la Constitución se necesitan 2/3. Y esos 2/3 para reformar la Constitución se han logrado en muy pocas ocasiones y, de hecho, en contra de la voluntad de los sectores que hoy en día llaman a rechazar para reformar. Entonces nos encontramos con una dificultad de coherencia. Lo que no se ha reformado en tantos años, hoy en día, por presión de la violencia, tuvo que llegar la violencia para que existiera la convicción de que la Carta Fundamental debía ser reformada. Eso habla mucho, es moralmente muy cuestionable. Es decir, que nosotros tengamos que utilizar, la sociedad tenga que utilizar la violencia para presionar a sus representantes para llevar adelante cambios y que recién a partir de la violencia. Eso es muy cuestionable para nosotros desde el punto de vista de la fe, digamos, en que nosotros estamos llamados a ser más bien pacificadores, a mirar por el bienestar de la ciudad. Son las trabas de la Constitución aquellos mecanismos que hacen que la propuesta de rechazar para reformar sea primero una propuesta que es bastante, digamos, cuestionable moralmente, éticamente, porque no hay una ética política de consecuencia a lo largo de los años que se condiga con la elección que hoy en día se está tomando. Es decir, por la fuerza de los hechos, por la fuerza de la violencia, estamos siendo presionados a cambiar una Constitución que nosotros defendimos. Quiero dejar bien claro, hermanos, que la visión que en este momento estoy entregando no busca abanderizar con un sector político, partidario, porque la responsabilidad de haber desactivado el malestar en la sociedad, de haber hecho algo al respecto, en buena medida depende de aquellos que hoy en día están llamando a una asamblea constituyente. ¿Cuál es el desafío de nosotros como ciudadanos cristianos? Es que nosotros tenemos que tener una voz en el concierto plural que es la sociedad, diverso. Tenemos que tener una visión auténticamente cristiana. Y esa visión auténticamente cristiana se relaciona con aquellos principios que yo les señalaba que tienen que ver con entendimientos, con paz, con justicia en la sociedad. Es decir, nosotros podemos hablar mucho de nuestra fe, sobre cómo es nuestra participación en el proceso, cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra posición. ¿Acaso nuestra posición es de polarización, nuestra posición es de movilización o más bien de entendimiento? El modelo que se propone a través de la Convención Constitucional, en el momento de las preguntas podemos dilucidar, digamos, más fino sobre algunos aspectos que tienen que ver con las características del proceso constituyente, aunque tengo entendido que se ha conversado sobre eso en las sesiones anteriores, pero las características de este proceso constitucional es que existe algo así, que ha habido mucho como controversia al respecto sobre la hoja en blanco.
¿Se acuerdan ustedes que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet se habló como muy soberbamente sobre la retroexcavadora? Decían como vamos a acabar con los vestigios de la dictadura, con una retroexcavadora. Y vamos a consagrar el matrimonio igualitario, vamos a llevar adelante una agenda progresista. Era más o menos el discurso que existía y que perjudicó mucho a ese sector político en las siguientes elecciones. La hoja en blanco no es un término que se utilizó ahora, sino que es un término que viene de la década de los 90, que tiene que ver con la idea de que podamos construir en nuestra historia una carta que responda a las inquietudes de las personas, a las necesidades de las personas. Es decir, atender sinceramente a lo que son nuestras demandas ciudadanas y entender que el Estado es la forma de cómo se organiza la sociedad política, cómo ejercen los ciudadanos sus preferencias sobre cómo debe ser la sociedad, y no personas designadas que ocupan la posición de la sociedad política. En ese sentido, la hoja en blanco ofrece una posibilidad de redactar un nuevo texto constitucional, pero en realidad no es tan una hoja en blanco. El artículo 135 de la Constitución, que ahora está reformada porque incluye en su capítulo 15, que establece el mecanismo de reforma de la Constitución, el artículo 135 contempla aquellas cosas que no puede modificar el proceso constituyente. Ese es un aspecto que deliberadamente se ha omitido, porque el proceso constituyente que va a arribar, esperemos a una constitución que pueda ser una casa común para todos, un espacio de entendimiento, no puede, por ejemplo, afectar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Hoy en día, por ejemplo, nuestro país es uno de los países en el contexto latinoamericano que ha suscrito mayor cantidad de tratados internacionales de protección de los derechos humanos. Hay una característica que no muchas veces se señala, y es que los tratados internacionales en materia de derechos humanos consagran derechos. El Estado se compromete internacionalmente a cumplir con ciertas políticas que aseguren ciertos derechos. Gracias. Que aseguren ciertos derechos. Pero una vez que el Estado se compromete a cumplir con esos tratados internacionales, no puede haber regresión. Es decir, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, un tratado como de mayor importancia en nuestro espacio, entre todos los países latinoamericanos, establece, por ejemplo, que los países que han derogado la pena de muerte, por ejemplo, no pueden volver a establecerla. En nuestro país, por ejemplo, la pena de muerte ya no puede volver a ser establecida para los delitos que se cometan, por ejemplo, en tiempos de paz. Está solamente contemplada como una sanción penal en casos de tiempos de guerra, cuando hay sedición, cuando hay delitos, que comprometan la seguridad nacional. ¿Qué otra cosa no puede ser modificada por la nueva Carta y por el proceso constituyente? Las sentencias jurídicas. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad que esté asegurado mediante sentencias judiciales, por resoluciones judiciales, no puede ser afectado. La libertad, el derecho de propiedad, por ejemplo, expropiaciones, no puede ser alterado, que en las que intervenga una resolución judicial no pueden ser afectados. Entonces no estamos frente a una amenaza de la certeza jurídica. ¿Qué otro aspecto más no puede ser modificado? Ya dijimos los derechos fundamentales, los tratados internacionales. Los tratados internacionales, incluso en materia económica, no pueden ser alterados. Es decir, la nueva Constitución no puede arribar, por ejemplo, a un régimen comunista, a un régimen socialista. No podemos, una sociedad de libertades no puede ser alterada por una nueva Carta Fundamental, porque es parte del acuerdo que es recogido en la reforma constitucional. Y finalmente no se puede alterar el régimen democrático. Es decir, la democracia como una forma de convivencia política no se puede alterar. Es decir, no podemos establecer una monarquía, no podíamos establecer una dictadura, no podríamos establecer un régimen totalitario, no podríamos
digamos, un régimen aristocrático que sea gobernado por un grupo de personas. En rigor, eso no puede suceder. Entonces son aquellos avales que entrega el proceso constituyente de que la carta a la que se llegue, a la que se arribe, no afecte aquello que son los elementos, las bases propias de la tradición constitucional chilena. Y con esto voy a terminar. Se ha señalado de que una de las razones por las cuales la Constitución solo debe reformarse es que aquellos que impulsan el cambio constitucional implica como una renuncia a lo que ha sido una larga tradición de estabilidad política en nuestro país, que se ha caracterizado por constituciones cuya vigencia ha sido muy larga. La Constitución de 1833 tuvo una vigencia hasta 1925, la Constitución de 1925 hasta 1980, digamos con intervalos, ya sea como a principios del siglo XX, como en el 73, digamos, son constituciones de larga data. Pero lo cierto es que incluso hay posiciones que señalan de que hay algo así como una constitución no escrita, una constitución, un espíritu, digamos, una convicción cultural que subyace, digamos, a los textos constitucionales y que los textos constitucionales tienen que recoger. Es cierto que existen ciertos aspectos, como por ejemplo que los funcionarios públicos tengan que responder frente a sus ciudadanos, que son principios que existían incluso cuando estaba la corona española. Incluso cuando existía digamos, el Estado indiano, digamos, el Estado español con vigencia acá en América. Pero lo cierto es que desde nuestra independencia hasta el día de hoy, la democracia se ha ido profundizando. Y nuevos actores se han incorporado a la República de Chile para la elección de los cargos. Es decir, nuestra democracia se ha ido profundizando, se ha ido ampliando para que cada vez sea más inclusiva y cada vez podamos tener una mayor participación. Y los evangélicos sabemos muy bien aquello, porque si ustedes van en este momento al cementerio general, ustedes se encontrarán con el patio de los disidentes, un espacio histórico del mundo evangélico, en donde eran sepultados aquellos evangélicos que no tenían, digamos, la venia de la Iglesia Católica y del poder estatal para ser sepultados en los cementerios públicos. La experiencia de los evangélicos ha sido una experiencia de segregación, de restricción, de aislamiento, a la que en algún momento nos vimos forzados a vivir. Pero hoy en día, digamos, en democracia ya los evangélicos tenemos una posibilidad de opinión y también es necesario que desde nuestra cosmovisión cristiana, desde nuestra visión cristiana, también podamos aportar a un proceso tan importante como la redacción de una nueva Constitución. Eso en términos generales. Hermanos, yo les agradezco la oportunidad que se me ha dado. Espero que la visión del apruebo no represente para ustedes una visión de beligerancia, de confrontación, sino más bien lo vean como una oportunidad de tomar, en esta oportunidad, tomar una decisión distinta y que por alguna vez que sea, las personas, sus sentimientos de injusticia sean escuchados y sean canalizados en un proceso participativo que no es de oro, digamos, no es la utopía, no es acá vamos a llegar al paraíso terrenal. No, van a haber muchas cosas, van a haber muchas discusiones, debates, no todo va a ser color de rosa, pero hoy en día tenemos una oportunidad de optar por un nuevo pacto social. Y la Biblia nos habla mucho de pacto, nos habla mucho de cambios de rumbo, en que las personas tienen que tomar una decisión. ¿Salgo de Egipto o no? El pacto de Faraón. El pacto de Faraón es un pacto de opresión, es un pacto en que no resolvieron el pueblo, no eligió su camino. Pero el pacto de Jehová, de salir de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, es una decisión que tomó el pueblo de Israel,
que ellos tomaron de salir, con todos los riesgos que ellos representaban. Por eso se habla de un nuevo pacto. La Biblia está llena de nuevos pactos. El Nuevo Testamento también se habla de nuevo pacto. Es una expresión que nos debería hacer mucho sentido, porque como le dije a la pastora Susana, a quienes aman al Señor, todas las cosas les suena bien, digamos. Y es un espacio de fe y de aporte, de responsabilidad. Eso, mi hermano. Muchas gracias.